Silvia Pinal, la estrella que una vez iluminó las pantallas de México, ahora vive en la penumbra de su propia historia. Con más de 90 años, su vida es un eco de risas y aplausos que se han desvanecido. La belleza que deslumbró al mundo se ha convertido en un recuerdo distante, y su hogar, una prisión de soledad. Cada rincón de su casa guarda secretos. Fotografías en blanco y negro adornan las paredes, capturando momentos de gloria. Pero hoy, esas imágenes son testigos mudos de una vida que se siente vacía. La luz que antes brillaba en sus ojos ahora es solo un destello tenue. ¿Qué sucede cuando la fama se convierte en un recuerdo doloroso? Silvia se sienta en su sillón, mirando por la ventana. Fuera, el mundo sigue girando, pero dentro de ella, el tiempo se ha detenido. La pregunta que la atormenta es simple, pero devastadora: ¿valió la pena? La soledad se convierte en su única compañía. Cada día es una lucha interna entre el orgullo de su pasado y la tristeza de su presente. Un día, mientras hojea un álbum de fotos, encuentra una carta olvidada. La letra es familiar, pero el contenido la golpea como un rayo. Habla de amor, de promesas, de sueños compartidos. ¿Dónde están esos sueños ahora? La carta es un recordatorio de lo que perdió, de lo que nunca volverá. La angustia la consume. ¿Es posible que la vida que una vez amó se haya convertido en su mayor enemigo? La gloria que la rodeaba se ha transformado en sombras. La pregunta se repite en su mente: ¿quién es Silvia Pinal sin su fama? En ese instante, el silencio de la habitación se vuelve ensordecedor. La soledad se siente como un peso en su pecho. La lucha entre el deseo de ser recordada y el miedo a ser olvidada la atormenta. ¿Es la memoria un regalo o una maldición? Mientras el sol se oculta, la luz se desvanece, y con ella, la esperanza. Silvia se enfrenta a su reflejo en el espejo. La imagen que ve es la de una mujer fuerte, pero también frágil. La vida ha sido generosa, pero también cruel. ¿Qué queda cuando todo lo que amaba se ha ido? La noche cae, y con ella la incertidumbre. Silvia se pregunta si alguna vez encontrará la paz. La lucha entre el pasado y el presente se intensifica. ¿Puede el amor que una vez sintió por el cine y por sí misma volver a florecer en medio de la soledad? La cámara se acerca a su rostro, capturando la tristeza en sus ojos. Un último suspiro escapa de sus labios. La pregunta final resuena en el aire: ¿es posible encontrar la redención en la soledad? La respuesta, como su vida, queda en suspenso. Desde su infancia en Guaymas, Sonora, Silvia Pinal fue marcada por la adversidad. La brisa del mar traía consigo historias de esperanza, pero también de dolor. En su hogar, el eco de las risas se mezclaba con el llanto. Su madre, una mujer fuerte, luchaba cada día para mantener a flote a la familia. Pero el sacrificio tenía un precio. Silvia creció observando cómo el amor podía ser tanto un refugio como una carga. Cada mañana, el sol se alzaba sobre el horizonte, iluminando su pequeño mundo. Sin embargo, la luz no siempre traía alegría. La pobreza era una sombra constante. Las promesas de un futuro mejor parecían desvanecerse con cada día que pasaba. Silvia se preguntaba si el amor podría realmente superar el dolor que la rodeaba. ¿Era posible encontrar la felicidad en medio de tanto sufrimiento? La figura de su madre era un faro en la tormenta. Con cada sacrificio, le enseñaba que el amor verdadero requería entrega. Pero, ¿a qué costo? Silvia veía cómo su madre se despojaba de sus sueños, uno a uno. Las noches eran largas y llenas de susurros de anhelos no cumplidos. La niña se preguntaba si algún día podría escapar de esa realidad. ¿Podría el amor ser suficiente para sanar las heridas del pasado? Un día, mientras caminaba por la playa, encontró una concha. Era hermosa, pero estaba rota. La recogió y la sostuvo en su mano. En ese momento comprendió que, al igual que la concha, ella también estaba fracturada. La belleza podía coexistir con el dolor. ¿Pero podía el amor reparar lo que estaba roto? Esa pregunta la perseguía como las olas que golpeaban la orilla. Silvia comenzó a soñar con un futuro diferente. Imaginaba un mundo donde el amor no estuviera atado al sufrimiento. Se visualizaba en un escenario, brillando bajo las luces. Pero cada vez que se acercaba a ese sueño, la sombra de la duda la envolvía. ¿Era egoísta desear más? ¿Podía permitirse anhelar algo que parecía tan lejano? La vida en Guaymas no era fácil. Las dificultades eran constantes. Sin embargo, cada pequeño triunfo se sentía como una victoria. Silvia se aferraba a esos momentos. La risa de sus amigos, el abrazo de su madre, el sabor del mar en sus labios. Todo eso le recordaba que el amor existía,
aunque a menudo se disfrazara de sacrificio. Con el tiempo, la niña se convirtió en una joven. La lucha por encontrar su lugar en el mundo se intensificó. Las expectativas de su familia pesaban sobre sus hombros. La presión de ser la esperanza de su madre la hacía sentir atrapada. ¿Cómo podría ser la luz en la vida de alguien más si ella misma estaba sumida en la oscuridad? Un día, en un momento de desesperación, Silvia se enfrentó a su reflejo. Las lágrimas caían por su rostro mientras se preguntaba si alguna vez podría ser feliz. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que el amor era un sacrificio. Pero, ¿qué pasaría si el amor también significaba liberarse? Esa idea la aterraba. ¿Podría realmente dejar atrás el dolor y buscar su propia felicidad? La lucha interna se intensificó. Silvia se debatía entre el deber y el deseo. La vida que había conocido la mantenía anclada, pero el anhelo de algo más la empujaba hacia adelante. ¿Era posible encontrar un equilibrio? ¿Podía el amor ser un puente y no una prisión? Mientras la tormenta de emociones la envolvía, Silvia decidió dar un paso hacia lo desconocido. Se inscribió en una escuela de arte. Allí encontró un espacio donde podía expresarse sin miedo. Cada trazo en el lienzo era una liberación. Pero la pregunta seguía acechando: ¿podía el amor que sentía por su madre coexistir con el amor por sí misma? Las noches se llenaban de dudas. La lucha entre el amor y el dolor se tornaba cada vez más intensa. Silvia sabía que debía enfrentar su pasado para poder abrazar su futuro. La concha rota que había encontrado en la playa se convirtió en un símbolo. Recordaba que la belleza podía surgir de la imperfección, pero ¿podría ella misma ser hermosa a pesar de sus cicatrices? La vida continuaba, y con cada día, Silvia se acercaba más a la respuesta. La búsqueda del amor verdadero, aquel que no solo sanara, sino que también liberara, se convirtió en su misión. La pregunta persistía: ¿puede el amor superar el dolor? La respuesta, aún incierta, la impulsaba a seguir adelante. Silvia siempre había sentido que su vida era un cuento de hadas. Creció en un hogar lleno de risas, abrazos y amor. Su padre, un hombre fuerte y cariñoso, era su héroe. Pero todo cambió en un instante. Un día, mientras revisaba viejas cajas en el ático, encontró una carta. La letra era familiar, pero el contenido la dejó helada. «No eres hija de quien crees», decía. El mundo de Silvia se desmoronó. La revelación la golpeó como un rayo. ¿Cómo podía ser? Su padre, el hombre que la había enseñado a andar en bicicleta, que la había consolado en sus peores momentos, no era su verdadero padre. La confusión la envolvió. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué significaba su vida hasta ese momento? La carta no solo cuestionaba su identidad, sino también el amor que había recibido. ¿Era todo una ilusión? Silvia se sentó en el suelo del ático, rodeada de recuerdos. Las risas de su infancia resonaban en su mente, pero ahora sonaban huecas. La imagen de su padre se desdibujaba. ¿Era posible que todo lo que había creído fuera una mentira? La angustia la consumía. La búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión. Pero, ¿qué verdad estaba dispuesta a enfrentar? La idea de buscar a su verdadero padre la aterraba. ¿Qué pasaría si lo encontraba? ¿Y si no le gustaba? La incertidumbre la mantenía despierta por las noches. La pregunta la atormentaba. ¿Debería arriesgarlo todo por una verdad que podría destruir su mundo? La lucha interna era feroz. Por un lado, el deseo de conocer su origen. Por otro, el miedo a perder la única familia que había conocido. Cada día, Silvia se miraba al espejo y se preguntaba quién era. La imagen que veía era la de una mujer dividida. La vida que había construido se sentía como un castillo de naipes, a punto de desmoronarse. La presión aumentaba. Sus amigos notaban su cambio. La risa se había desvanecido y la tristeza se había apoderado de su ser. ¿Cómo podía explicarles lo que estaba pasando? La soledad la envolvía. Un día, decidió visitar a su madre, la mujer que había estado a su lado desde el principio. La conversación fue tensa. Silvia necesitaba respuestas, pero su madre parecía reacia a hablar. «A veces es mejor no saber», dijo su madre, con la voz temblorosa. Esa frase resonó en su mente. ¿Era verdad? ¿Era mejor vivir en la ignorancia que enfrentar la realidad? La lucha entre el amor y la verdad se intensificaba. Silvia se sentía atrapada en una red de emociones. La idea de perder a su madre la aterraba, pero la necesidad de conocer su historia era abrumadora. ¿Podía seguir viviendo con esta carga? La presión aumentaba, y cada día se sentía más distante de su familia. La risa de su padre, los abrazos de su madre, todo parecía un eco lejano. Una noche, mientras miraba las estrellas, Silvia tomó una decisión. La verdad era un camino oscuro, pero era un camino que debía recorrer. No podía vivir en la sombra de una mentira. La búsqueda de su verdadero padre se convirtió en su misión. Pero, ¿qué pasaría si lo encontraba? ¿Y si él no quería saber de ella?
La incertidumbre la llenaba de miedo, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Silvia comenzó a investigar. Buscó en registros, habló con amigos de su madre, y cada pista la acercaba más a la verdad, pero cada descubrimiento también la alejaba de su familia. La culpa la consumía. Era egoísta por querer saber, estaba traicionando a su padre adoptivo, la lucha interna se intensificaba. La búsqueda de la verdad se convertía en una batalla entre el amor y la lealtad. Cada día, la pregunta la atormentaba, ¿valía la pena arriesgarlo todo? La búsqueda se convirtió en una obsesión. La idea de encontrar a su verdadero padre la mantenía despierta por las noches, pero también la llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si la verdad era más dolorosa de lo que imaginaba? La incertidumbre la mantenía en vilo. Finalmente, un día encontró una pista que la llevó a un pequeño pueblo. El corazón le latía con fuerza. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad? La encrucijada emocional era abrumadora. Silvia se detuvo un momento, respiró hondo y se preguntó, ¿qué haría si todo lo que había conocido se desmoronaba ante sus ojos? La respuesta era incierta, pero una cosa era clara, no podía seguir viviendo en la sombra de la duda. La verdad la esperaba y estaba decidida a encontrarla, sin importar el costo. Silvia Pinal miraba por la ventana de su lujoso departamento en la Ciudad de México. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, pero en su interior la oscuridad la envolvía. Había alcanzado la cima, pero a un alto costo. La fama, ese sueño dorado, se había convertido en una prisión. Desde pequeña había soñado con ser actriz. Las historias de amor y tragedia la cautivaban. Pero la realidad era diferente. La industria del cine no perdona. Cada sonrisa en la pantalla ocultaba un dolor profundo. Cada aplauso resonaba como un eco vacío en su corazón. ¿Era realmente feliz? La pregunta la atormentaba. Las noches eran las más difíciles. Recordaba su infancia, los traumas que la habían marcado, la ausencia de su padre, las peleas de sus padres, el abandono. Todo eso la había moldeado. Pero ahora, con cada éxito, sentía que se alejaba de sí misma. La presión de ser perfecta la consumía. Las críticas, las comparaciones, las traiciones de aquellos que consideraba amigos. ¿Era este el precio de la fama? Un día, mientras se preparaba para una gala, se miró en el espejo. La mujer que veía no era la misma que había soñado ser. El maquillaje ocultaba las ojeras, pero no el vacío en sus ojos. Se preguntó si alguna vez podría recuperar su esencia. La fama la había transformado en un producto, no en una persona. Valía la pena. En la gala, todos la aclamaban, las cámaras la seguían, los flashes iluminaban su rostro, pero en su interior solo había confusión. Se sentía como un espectro, atrapada en un papel que no había elegido. La sonrisa que mostraba era una máscara. Detrás de ella había una mujer asustada, perdida en un mundo que no comprendía. Las conversaciones superficiales la agobiaban. Todos querían algo de ella, una foto, una historia, un secreto, pero nadie se preguntaba cómo se sentía. La soledad la envolvía. En medio de la multitud, se sentía más sola que nunca. La traición de aquellos que la rodeaban la había dejado cicatrices profundas. ¿Cómo confiar de nuevo? Una noche, después de una fiesta, decidió dar un paseo. Las calles estaban desiertas. El aire fresco la golpeó como un recordatorio de que aún existía un mundo fuera de su burbuja. Se sentó en un banco, mirando las estrellas. Recordó sus sueños de niña, cuando solo quería actuar y hacer reír a la gente. ¿Dónde había quedado esa Silvia? La fama había traído consigo un precio que no estaba dispuesta a pagar. La esencia de su ser se desvanecía con cada película, con cada éxito. Se preguntó si alguna vez podría volver a ser la misma. La lucha interna era feroz. Por un lado, el deseo de seguir brillando en la pantalla. Por otro, el anhelo de ser auténtica, de reconectar con su verdadero yo. Las lágrimas comenzaron a caer. Se sentía atrapada en un ciclo del que no podía escapar. La fama la había aislado, la había convertido en un objeto de deseo, pero no en una persona. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Vale la pena el precio de la fama si se pierde la esencia de uno mismo? Decidió que necesitaba un cambio. No podía seguir así. La vida era demasiado corta para vivirla en una jaula dorada. Quería recuperar su voz, su autenticidad. Pero ¿cómo hacerlo? La industria del cine no perdona a los que se atreven a ser diferentes. La presión era inmensa. Pero en su corazón sabía que debía intentarlo. Al regresar a casa, se sentó frente a su piano. Las notas comenzaron a fluir como un río de emociones. La música era su refugio, su escape. En cada acorde encontraba un pedazo de sí misma. La melodía hablaba de su lucha, de su deseo de ser libre. Era un grito de auxilio, una declaración de independencia. Silvia comprendió que la fama no definía su valor, era solo un capítulo en su vida.
La verdadera historia estaba en su capacidad de amar, de sentir, de ser auténtica. La lucha no había terminado, pero estaba dispuesta a enfrentarse a ella. La esencia de Silvia Pinal aún estaba viva, esperando ser redescubierta. La fama podía esperar. Su vida, su verdad, era lo que realmente importaba. Silvia se sentó en el borde de la cama de su hija, el lugar donde una vez había jugado y reído. Ahora solo quedaba el eco de su risa. La habitación estaba llena de recuerdos, pero vacía de vida. Viridiana había sido su luz, su razón de ser. La tragedia la había dejado en un abismo oscuro, donde cada día era una lucha por encontrar sentido. Miró el pequeño vestido que aún colgaba del armario. Era un vestido que había elegido con tanto amor. Cada puntada, cada color, representaba un momento de felicidad. Pero ahora, ese vestido era un recordatorio de lo que había perdido. ¿Cómo se puede seguir adelante cuando la vida arrebata lo más querido? Esa pregunta la atormentaba. Silvia se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol brillaba intensamente, pero dentro de ella, todo era sombra. La vida continuaba para los demás, pero para ella, el tiempo se había detenido. Se sentía atrapada en un ciclo de dolor y desesperanza. La gente a su alrededor no entendía. Decían que debía seguir adelante, que el tiempo lo curaría todo. Pero ¿cómo se puede curar una herida que nunca deja de sangrar? Recordó el día en que recibió la noticia, la llamada que cambió su vida para siempre. La voz al otro lado del teléfono era fría, distante. Lo siento, ha sido un accidente. Esas palabras resonaban en su mente como un eco interminable. Cada vez que intentaba avanzar, esa voz la detenía. La culpa la consumía. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haber salvado a su hija? Silvia se sentó de nuevo en la cama, abrazando la almohada de Viridiana. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. En su mente revivía cada momento, cada sonrisa, pero también recordaba el dolor, la angustia. La lucha interna era feroz. Quería recordar a su hija con amor, pero el dolor era tan abrumador que a veces se sentía como si la estuviera traicionando. La vida de Silvia se había convertido en una serie de días grises. Se levantaba, hacía lo necesario, pero su corazón estaba en un lugar diferente. La gente la miraba con compasión, pero eso solo aumentaba su aislamiento. Se sentía como un fantasma, caminando entre los vivos, pero sin realmente pertenecer a este mundo. La tristeza la había convertido en una sombra de sí misma. Un día, mientras revisaba las cosas de Viridiana, encontró un diario. Era un pequeño cuaderno lleno de dibujos y palabras. Cada página estaba llena de sueños, de esperanzas. Silvia sintió una punzada en el corazón. Su hija había tenido tanto por vivir. ¿Por qué tuvo que irse tan pronto? La rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. ¿Era justo que otros disfrutaran de la vida mientras ella estaba atrapada en su dolor? La lucha interna se intensificó. Silvia sabía que debía encontrar una manera de honrar la memoria de su hija, pero no sabía cómo. ¿Debía seguir adelante y vivir por ella, o rendirse y dejar que el dolor la consumiera? Esa pregunta la mantenía despierta por las noches. La culpa la perseguía como un lobo hambriento. ¿Era egoísta querer seguir viviendo, o este era un acto de amor? Cada día Silvia se enfrentaba a la misma decisión. Podía elegir la vida o la muerte, la esperanza o la desesperación. Pero ¿cómo se elige entre dos caminos tan opuestos? La vida parecía un laberinto sin salida. A veces se sentía como si estuviera en un barco a la deriva, sin rumbo, sin ancla. La tormenta de emociones la arrastraba, y no sabía cómo encontrar la calma. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a una madre jugando con su hija. La risa de la niña resonaba en el aire, y Silvia sintió una punzada de dolor. Pero también sintió algo más, una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, había una manera de seguir adelante. Tal vez podía encontrar un propósito en su dolor. Tal vez podía ayudar a otros que estaban sufriendo. Esa idea comenzó a germinar en su mente. ¿Y si comenzaba un grupo de apoyo para padres que habían perdido a sus hijos? ¿Y si pudiera compartir su historia y ayudar a otros a encontrar la luz en la oscuridad? La idea la llenó de una nueva energía, pero al mismo tiempo la llenó de miedo. ¿Sería capaz de enfrentar su dolor frente a otros? ¿Podría abrir su corazón y compartir su historia? La lucha interna continuaba. Silvia sabía que debía tomar una decisión. La vida la estaba llamando, pero el dolor seguía siendo un peso abrumador. ¿Podría encontrar la fuerza para levantarse y seguir adelante? ¿O este se quedaría atrapada en el pasado, en el dolor que la había definido? La respuesta estaba en sus manos, pero el camino hacia la sanación era incierto y aterrador. Silvia miraba por la ventana,
El sol se ocultaba tras las montañas. La luz dorada iluminaba su rostro, pero su corazón estaba en sombras. La vejez la había alcanzado, y con ella, un torrente de recuerdos. Su legado, una carrera brillante en el mundo del espectáculo, ahora se sentía como una carga. ¿Qué quedaba de ella? ¿Era suficiente? Su familia luchaba por encontrar su propia identidad. Su hija Valeria había decidido seguir sus pasos, pero el camino no era fácil. Valeria se sentía atrapada entre la sombra de su madre y su deseo de brillar con luz propia. Cada audición era un eco del pasado, un recordatorio de lo que Silvia había logrado y de lo que Valeria temía no poder alcanzar. Silvia recordaba sus días de gloria, las ovaciones, el aplauso del público, pero también recordaba las noches solitarias, el precio del éxito. Había sacrificado tanto por su carrera. ¿Valía la pena? La pregunta la atormentaba. ¿Había dejado un legado de amor o de ambición desmedida? Valeria entró en la habitación, su rostro reflejaba la ansiedad. «Mamá, tengo una audición importante mañana», dijo, su voz temblaba. Silvia sintió un nudo en el estómago. ¿Debía apoyarla o advertirle sobre los peligros del mundo del espectáculo? La presión era inmensa. «¿Y si no lo logras?», pensó. La duda la consumía. «¿Qué pasará si no eres suficiente?», resonaba en su mente. Silvia había enfrentado esa misma pregunta. Había luchado contra la inseguridad, pero había encontrado su camino. Ahora quería que Valeria tuviera la misma oportunidad, pero el miedo la paralizaba. ¿Podía permitir que su hija se adentrara en un mundo que había desgastado su propia alma? La noche se hizo más oscura. Silvia se sentó en su sillón, el silencio era abrumador. Recordó a su madre, quien había soñado con ser actriz, pero la vida había decidido por ella. Silvia había prometido no repetir la historia. Sin embargo, aquí estaba, enfrentando el mismo dilema. ¿Era el arte un refugio o una trampa? Valeria se sentó a su lado. «Mamá, ¿por qué no me cuentas sobre tus inicios? ¿Cómo lo hiciste?», preguntó. Silvia sintió una punzada en el corazón. Había tantas cosas que no había compartido. «No todo fue fácil», comenzó, su voz temblaba. Hubo momentos de duda, de rechazo, pero también de amor y pasión. El arte puede sanar, pero también puede herir. Valeria la miró con intensidad. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? Su voz era un susurro. Silvia sintió el peso de la pregunta. El fracaso es parte del camino, pero el amor por lo que haces es lo que te sostiene, respondió, aunque su propia voz sonaba vacía. ¿Era realmente así? ¿El amor podía sanar las heridas del pasado? La tensión crecía entre ellas. Valeria deseaba ser libre, pero la sombra de su madre la seguía. «No quiero ser solo la hija de Silvia», confesó. Silvia sintió una mezcla de orgullo y tristeza. «Eres más que eso, eres Valeria, con tu propio talento», dijo, pero en su interior la duda persistía. ¿Había hecho lo suficiente para que su hija se sintiera así? La noche avanzaba y el reloj marcaba el tiempo. Silvia sabía que debía dejar ir a Valeria, pero el miedo la mantenía anclada. «¿Y si el arte no es suficiente?», pensó. La lucha interna era feroz. ¿Podía el amor ser un puente entre su pasado y el futuro de su hija? Silvia se levantó y miró por la ventana nuevamente. La oscuridad se había apoderado del paisaje. «El arte es un reflejo de nuestras vidas», murmuró. «A veces duele, otras sana». Valeria la observaba, buscando respuestas. Pero Silvia no tenía todas las respuestas. Solo sabía que el amor era un hilo frágil que unía sus destinos. La noche se tornó silenciosa, pero el conflicto seguía latente. Silvia y Valeria estaban en un cruce de caminos. La lucha por la identidad, el legado y el amor se entrelazaban en un tejido complejo. ¿Podrían sanar las heridas del pasado? ¿Podría el arte ser el camino hacia la redención? Silvia cerró los ojos, sintiendo el peso de la historia. La vida era un escenario, y cada uno debía encontrar su papel. Pero el amor, ese amor profundo y complicado, era lo que realmente importaba. ¿Podría ser suficiente para enfrentar el futuro? La respuesta aún estaba por descubrirse. La vida de Silvia Pinal es un viaje lleno de luces y sombras. Desde su infancia, marcada por la pobreza, hasta convertirse en un ícono del cine mexicano, su historia es un testimonio de resiliencia. Pero ¿a qué costo? Cada éxito trae consigo un sacrificio. Cada rayo de gloria, una sombra que acecha. Silvia creció en un hogar donde los sueños parecían lejanos. Su madre, una mujer fuerte, luchaba por mantener a la familia unida. Pero en el fondo, Silvia sabía que había algo más. Un deseo ardiente de escapar, de brillar. La actuación se convirtió en su refugio. En el escenario, podía ser quien quisiera. Pero, ¿era realmente libre? A medida que ascendía en su carrera, las luces del cine la envolvían. Las alfombras rojas, los aplausos, la admiración. Sin embargo, cada paso hacia la fama la alejaba de su esencia.
La presión de ser perfecta, de cumplir con las expectativas, la consumía. ¿Era Silvia Pinal la mujer que todos veían, o solo una máscara que ocultaba su verdadero yo? Los años pasaron, y con ellos, las tragedias. La pérdida de seres queridos, las relaciones rotas. Cada golpe la dejaba más marcada. En su interior, una batalla constante. Debía seguir adelante ignorando el dolor, o rendirse y dejar que la tristeza la definiera. La vida le planteaba preguntas difíciles. ¿Qué significa realmente el éxito si se paga con soledad? Un día, mientras miraba viejas fotografías, se encontró con una imagen de su madre, la mujer que había sacrificado tanto por ella. En ese instante, una ola de emociones la invadió. Recordó las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas. ¿Había decepcionado a su madre al perseguir sus sueños, o había hecho lo correcto al seguir su pasión? La dualidad de su vida la atormentaba. Por un lado, el amor por el cine, por otro el dolor de las pérdidas. Cada película era un reflejo de su alma, pero también un recordatorio de lo que había dejado atrás. La fama le ofrecía un mundo de posibilidades, pero a menudo se sentía atrapada en una jaula dorada. En una de sus películas más emblemáticas, interpretó a una mujer que lucha por encontrar su identidad. Era como si estuviera contando su propia historia. Cada lágrima en la pantalla era un eco de su sufrimiento. El público aplaudía, pero en su corazón, la pregunta persistía: ¿quién era realmente Silvia Pinal? La vida es un escenario, y todos somos actores, pero ¿qué sucede cuando el telón se baja? Cuando las luces se apagan y el silencio se instala, ¿quién queda? Silvia se enfrentaba a esa realidad. La soledad la abrazaba en las noches más oscuras. La fama no llenaba el vacío que sentía. La búsqueda de la felicidad se convertía en una lucha constante. En su mente, un dilema moral. ¿Debía seguir adelante, ignorando el dolor? ¿O debía enfrentarse a sus demonios y buscar la paz interior? La respuesta no era sencilla. Cada decisión la llevaba a un nuevo cruce de caminos. La vida le enseñó que el verdadero valor no reside en el éxito, sino en la autenticidad. Silvia decidió que era hora de reconciliarse con su pasado. Comenzó a compartir su historia, a abrir su corazón. Habló de sus miedos, de sus fracasos. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Al hacerlo, encontró una conexión profunda con su audiencia. La gente no solo admiraba su talento, sino que también se identificaba con su lucha. La vida de Silvia Pinal es un recordatorio de que todos enfrentamos batallas internas. La resiliencia no significa no caer, sino levantarse una y otra vez. Cada cicatriz cuenta una historia. Cada lágrima, un aprendizaje. En su viaje, Silvia descubrió que el amor y la conexión son lo que realmente importa. Así su legado se convierte en un faro de esperanza, un testimonio de que a pesar de las tragedias, siempre hay espacio para la redención. La vida es un viaje lleno de altibajos, pero cada paso nos acerca a la verdad de quiénes somos. Silvia Pinal, con su historia, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestros miedos y encontrar nuestra verdadera voz?